sin lugar a dudas, la resurrección de Jesús transformó la historia. No hay dudas. Aún el que no crea, el calendario cambió, por Jesús, antes de Cristo, después de Cristo. Le guste al creyente o al ateo, la historia cambió en antes y después de Jesucristo. La historia nos muestra a un Jesús que ha resucitado. Pero el hecho trascendente de la resurrección de Jesús es lo que ha hecho en la vida de miles, cientos de personas a lo largo de todo el tiempo, sin importar la raza, sin importar el color de la piel, sin importar si son personas del primer mundo, del tercer mundo, si tienen ojos achinados, si tienen ojos grandes, si el color, no importa. Cientos de vidas fueron cambiadas literalmente hablando. Literalmente hablando. Y eso es algo grandioso. Sin duda es lo grandioso. Porque la cruz y la obra de Jesucristo tienen un objetivo clarísimo. Muy, muy claro. Muy, muy claro. Y es que el ser humano vuelva a tener comunión con su Creador. Vuelva a tener comunión el ser humano con Dios, nuevamente, con el que lo creó. El ser humano enemistado con Dios, Cristo viene y su obra en la cruz y su resurrección, no solo aquel que acepta esa obra es salvo, sino que hay algo que es más fuerte, no sé, más fuerte, pero tiene la misma magnitud, que es su Señor. Cristo no solo salva, sino que ahora quiere ser el Señor de la vida de aquellos que han aceptado esa cruz. Señor de su vida, dueño de su vida, guía de su vida, el que maneja las riendas de su vida. Dios quiere que tengamos comunión, y agregaríamos una palabra más, una gozosa comunión con Él y con nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Una trae como consecuencia la otra. Pero fíjense, ahora vamos a leer un pasaje que nos habla justamente de esto. El objetivo de Dios es que nosotros volvamos a tener una gozosa comunión, por eso digo gozosa comunión con Él y con los hermanos en Cristo, con aquellos que han hecho el mismo paso que hemos hecho nosotros, que es recibir a Cristo en nuestras vidas como Salvador y Señor. ¿Y por qué esta palabra gozosa? Ahora vamos a leer el pasaje. Porque alguien puede decir, bueno, yo tengo onda con Dios, ¿no? La cosa más o menos la piloteo bastante bien con Él, ¿no? Tengo comunión, me trato de portar lo suficientemente bien, leo la Biblia, oro o rezo, trato de tener una comunión, pero más o menos Dios ahí y yo acá. Y lo mismo pasa con los hermanos en Cristo. Alguien dice, sí, yo tengo comunión con mis hermanos.
Algunos los tengo que soportar, con todo lo que significa esa palabra, pero no sé si tengo una gozosa comunión con Él. Vamos a leer un pasaje. El apóstol Juan, ¿se acuerdan de Juan? Escribe varias cosas Juan. ¿Se acuerdan de lo que escribió primero? Lo que primero se nos viene a la mente, ¿qué es? El Evangelio, ¿no? Después escribió 3 cartas. Y finalmente, ¿qué escribe? ¿Se acuerdan? Apocalipsis. Entonces escribió varias cosas, no tanto como el apóstol Pablo, pero escribió. Y en la primera carta, no en el Evangelio, en la primera carta, en el capítulo 1, nos habla de esto. Nos habla de esto que estamos diciendo ahora. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos. Y es muy interesante lo que Juan nos dice acá y lo que eso significa para nosotros. Fíjense, Juan dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Les anunciamos al que existe desde el principio. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús está hablando. El que es desde el principio, está diciendo. El que es por siempre. Si alguien quiere medir el tiempo, tenemos que hablar de un principio. Algún principio tiene que haber, ¿no? Jesús está desde el principio. Está haciendo similares palabras al Evangelio cuando dice: en el principio era el Verbo, dice, era Jesús. Es decir, Jesús está desde siempre, eternamente, con el Padre. Entonces le estamos anunciando, ahora Juan le está diciendo: lo que les voy a anunciar ahora, estamos hablando de aquel, de este Jesús que es desde siempre. Y dice: a quien hemos visto y oído. Lo que él está diciendo, Juan, está diciendo algo así. Miren, lo que yo les voy a contar ahora no me lo contó nadie. Lo viví yo, en carne propia. Lo vi y lo oí yo, dice Juan. Así que acá no hay historia, no hay cuento. No hay teléfonos descompuestos. Yo lo vi en vivo y en directo. Yo lo vi en vivo y en directo a Jesús de Nazaret. Sí, ese Jesús de Nazaret del cual tanto hablamos. Juan dice: yo lo vi y lo oí. Y lo que les voy a decir ahora tiene que ver con esto, dice. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. No era un espíritu donde uno pasaba así la mano y pasaba de largo. No. Lo toqué a Jesús. Lo vi, lo oí. Está hablando de los sentidos. Jesús estaba ahí. Ese que era desde el principio, el eterno. Yo lo he visto. Lo he tocado, lo he oído. Él es la palabra de vida. Él es el que da vida. Él, quien es la vida misma. Fíjense qué interesante la afirmación que hace Juan acá. Y qué trascendente que es Jesús. Porque Él dice: Él es la vida misma. Él no es el que nos muestra el camino. Él es el camino. Yo soy la vida, dice Jesús. Él es la persona de Jesús. Es la vida. Nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Qué fuerte esto, ¿no?
Jesús es la vida eterna. A ver, ¿cuántas veces nos encontramos con esas películas, ¿no?, de Hollywood donde vemos gente que está tratando de encontrar, perdurar en esta vida, alargarla por lo menos un poco más? ¿Y qué más significaría decir tener vida para siempre, o no? ¿Algún poción mágica? ¿Tocar algo que me dé una energía especial? Vaya a saber qué, pero que me haga trascendente. Y Jesús está diciendo: yo soy la vida eterna. La vida eterna es una persona, y esa persona es el Hijo de Dios. Estaba en el Padre y luego nos fue revelado. Estaba con el Padre y vino aquí a la tierra. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Lo vuelve a decir. A ver, lo vuelvo a recalcar. Miren que lo que le estoy diciendo ahora es verdad, ¿eh? Miren que lo que le estoy hablando lo vi yo. Nadie me lo contó. No es una historia, no es una fábula. Lo vi, lo toqué, lo oí. Para que ustedes tengan comunión con nosotros, dice, interesante. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Qué quiere decir con todo esto? Lo que les estaba diciendo al principio. El objetivo de Dios es que el ser humano vuelva a construir o vuelva a tener esa comunión que había perdido, y ahora es a través de Jesucristo. Pero esta comunión que yo recibo de Dios será siempre y cuando yo reciba la vida eterna. ¿Se entiende? Yo lograré tener comunión con Dios cuando sea capaz de recibir la vida que es Jesús. Juan dice, Jesús es la vida y Jesús es la vida eterna. Cuando yo tenga vida eterna, que es cuando yo recibo a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida, automáticamente comienzo a tener comunión con el Padre, con Dios. Es decir, si no hay vida eterna, no hay comunión. Si no tomo a Cristo, que es la vida, no tendré comunión. Y los apóstoles dicen, nosotros lo tocamos, lo vivimos, lo sentimos, lo escuchamos. Y la vida eterna, lo que dice acá Juan, también es que es algo compartible, que se comparte. No solo la tengo, sino que también la comparto con otros. Porque cuando comparto a Cristo, comparto la vida eterna. Y le estoy diciendo al otro que Dios quiere tener comunión con él. Pero saben, esto no termina acá. No termina acá. Porque Dios quiere que tengamos una gozosa comunión con Él, que sea gozosa, donde uno diga, Señor, me gozo en la salvación que tengo en Cristo. Me gozo en que vos seas mi Señor y mi Salvador. Pero Dios también quiere que nosotros tengamos comunión
con aquellos que son de Cristo también. No solamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con Dios mismo, sino Dios quiere que tengamos comunión entre nosotros, pero una gozosa comunión. Una gozosa comunión. Es decir, cuando Cristo vino y muere en la cruz y resucita, no solamente para decir, Dios me salva, sino que también me está diciendo, yo quiero ser tu Señor y quiero tener una relación clara y concisa con vos, pero al mismo tiempo quiero que ustedes tengan una comunión entre ustedes y que sea una gozosa comunión. Y tiene que ser entre todos los hermanos. Todos los hermanos. Y tiene que ser permanente, continua. ¿Sí? Si hay algo que lo interrumpe, hay que volver a remontar esa comunión. No hay que permitir que nada, absolutamente nada, embarre la obra de Jesucristo. Porque no nos estamos embarrando nosotros. Estamos embarrando la obra de Cristo en nuestra vida y la obra de Cristo en su iglesia. Y Dios la llama a su iglesia santa. Y debe ser ahora. Debe ser ahora. Esa comunión entre los hermanos debe ser hoy, ahora, permanente. Debe verse reflejada en nuestros hechos y nuestras acciones. Debe comenzar con uno mismo, ¿no? A veces decimos, bueno, vamos a ver qué hace el otro, ¿no? Si el otro me guiña el ojo, ahí voy. Y acepto. Pero a veces nos dice, vos sos el que tenés que guiñar el ojo, vos sos el que tenés que inclinarte a veces, ¿no? Siempre esperamos que el otro haga la cosa buena. Y Dios nos llama a nosotros a que podamos vivir esa comunión de la cruz entre nosotros. Debe verse en el exterior y debe trascender el tiempo. Fíjense ustedes la palabra de Dios cómo muestra la vida de los primeros cristianos y la comunión que ellos tenían. Cómo ha trascendido a través de la época, de los tiempos. Y cuántas cosas que nosotros no sabemos, no conocemos porque no estamos en el lugar, no estamos en esa época. Pero la vida de tantas personas y de tantas comunidades han afectado a otras personas y han trascendido en el tiempo. Y Dios nos está pidiendo a nosotros que también con nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos seamos capaces de trascender el tiempo también. Cuando no estemos, nos puedan recordar por la comunión que nosotros teníamos unos con otros. Y por último, Dios quiere que sea, como decíamos al principio, que sea una comunión gozosa. ¿Saben? Cuando uno se siente gozoso es porque está completo. Estoy completo. Tengo comunión con Dios. Tengo una familia que me ama. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más? ¿Algo más puedo decir? ¿Algo más puedo desear? ¿Que necesito plata? ¿Qué necesito para estar completo? Dios nos dice, estar en comunión conmigo y estar en comunión con los hermanos lo llena todo. Dios quiere que ese gozo sea durable. Pero sobre todo Dios quiere que seamos conscientes de esto, de esta necesidad. Porque tiene que ver con la cruz de Cristo, tiene que ver con la obra de Cristo.
Dios quiere que maduremos en la comunión. No somos perfectos y ese es un problema, ¿no? Un problema para nosotros. Pero como Dios busca perfeccionarnos todo el tiempo y nos pone en algunos lugares justamente para que entendamos y visualicemos estas cosas y comprendamos la necesidad de estar en comunión con Él y con el pueblo de Dios, con la iglesia de Cristo, con nuestros hermanos, con la familia de la fe. Y Dios nos llama a que seamos actores clave de esa madurez. Nosotros seamos actores de esa madurez y que nosotros seamos actores de esa comunión, donde invitemos a otros no solo a tener comunión con Dios, sino a tener comunión con los hermanos en Cristo. La obra de Cristo en la cruz no solo tiene que ver con un hecho con la vida eterna, sino también tiene que ver con algo que está presente y está latente ahora. No solo con la iglesia, sino con mi relación con Dios. Es como que Dios nos está diciendo, paremos de buscar el gozo en las cosas que no sean de Dios y busquemos sentirnos gozosos en la comunión con Cristo y con los hermanos. Que así sea. Amén. Que podamos honrar esa muerte y esa resurrección de Jesucristo. Amén.